Muy buenos días, apreciables televidentes. Sean bienvenidos a una edición de más de Noticias y algo más. Edición Cultura y Diversidad. En el día de hoy hablaremos acerca del valor de la diversidad lingüística e interculturalidad en el contexto actual. Como primer nota del día, tenemos a nuestra corresponsal e investigadora oficial, Ayotsin Montserrat, quien nos dará los conceptos principales y las terminologías que utilizaremos a lo largo del noticiero. Por lo que concierne a diversidad lingüística, hay mucho público en general que piensa que solamente se trata de las lenguas o dialectos de una región, pero no debemos olvidar que la diversidad lingüística va de la mano con la cultura y la construcción de la interculturalidad. Para referirnos a la cultura hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta y que según EIMI 2013 son la historia que se refiere a la herencia social, la normativa que parte de los ideales, roles y formas de comportamiento humanas, la genética que aborda la importancia de la cultura como artefacto, por último, la descriptiva que es más compleja ya que aborda la estructura social, las religiones y los modelos económicos. Entonces podemos definir cultura como cultivar el conocimiento y la educación en el sentido de la capacidad intelectual de un pueblo o civilización. En ese sentido, cuando queremos englobar la diversidad aunado a la población cultural, se añaden diferentes variables como lo son la raza, la etnia y las minorías. Cuando nos referimos a raza, hablamos de un aspecto biológico o asimismo nos habla de un hecho histórico de conflicto, de segregación y discriminación. Recordemos que estas palabras se utilizaban para referirse a los esclavos o personas de color. De este modo, el concepto de etnia es una etiqueta, como lo ven los investigadores, un linaje individual. Por último, al hablar de minorías, la UNESCO en 1996 lo define como un grupo marginado, y estas variantes se pueden reflejar en algunos hechos relevantes que han sucedido en México, como lo son Amalia, la marioneta gigante que ha recorrido todo el mundo con un mensaje de solidaridad para la gente que debe abandonar sus países. María Lorena Ramírez, una corredora indígena mexicana que ganó un maratón en sandalias sin hidratación. Las jugadoras de San Juan Estacipota deberían ir derecho a las elecciones, ya que juegan sin zapatos. Muchas gracias, compañera Ayotsin. Ahora le daremos la palabra a nuestra corresponsal Lucero Salamanca, quien nos expondrá un artículo más a profundidad acerca de sus implicaciones tanto en México como en un pueblo llamado Tenancingo. Bueno, mis compañeros nos han abierto las puertas a esta riqueza multicultural que nos rodea. Nos han mostrado hechos y noticias que han marcado la historia y aclarado conceptos importantes relacionados a esta multiculturalidad. Por mi parte, debo mencionar que México es un país multicultural debido a la coexistencia de culturas en el territorio nacional, manifestadas a través de múltiples lenguas, tradiciones, religiones y modos de vida. Un elemento característico y destacado de la multiculturalidad mexicana es el uso actual de 62 lenguas indígenas, además del español, así como la diversidad de sus tradiciones, su exquisita y variada cocina e incluso la propia fisonomía del mexicano. Ahora bien, Tenancingo es considerado uno de los principales atractivos turísticos y culturales del Estado de México. La entidad celebra sus primeros 196 años de tradición. En primer lugar, por su artesanal creación de rebozos, también por ofrecer el delicioso obispo y ser sede de una de las batallas ganadas por José María Morelos rumbo a la independencia de México. Tenancingo tiene historia en la creación de textiles, siendo el rebozo una de las piezas más sobresalientes, elaboradas por manos de artesanas y artesanos, que en cada prenda dejan un pedacito de identidad, historia y amor. con grandes diseños, muchos colores y sobre todo una calidad única
cada rebozo es una evidencia del arte popular. Uno de los principales centros turísticos más importantes es el Parque Estatal Turístico y Recreativo Hermenegildo Galeana, que se encuentra a 30 minutos de la cabecera municipal y cuenta con una variada muestra de flora y fauna, vistas panorámicas, barrancas y una tranquilidad que invita al esparcimiento físico y mental. Quien así lo desee puede visitar el Parque Nacional Desierto del Carmen, llamado así por ser un lugar de retiro, ya que alberga las instalaciones del Convento del Carmen, construido por la Orden de los Carmelitas Descalzos en el siglo XVIII. Una de sus obras colosales es el Monumento a Cristo Rey, ubicado en el Cerro de las Tres Marías, que mide 30 metros desde su base y es uno de los 10 más altos erigidos a Cristo Rey. Desde su ubicación se obtienen las mejores fotografías panorámicas de la ciudad. En las faldas del Cerro de las Tres Marías hay incluso una antigua capilla del estilo barroco, la Capilla de los Remedios, un lugar lleno de leyendas digno de visitar. Además, Tenancingo destaca en su gastronomía por la elaboración del obispo, un platillo típico que es un embutido a base de carne de cerdo. Lo hay en dos clases, el normal y el especial. Este último se elabora adicionado con diversas y finas semillas tales como pasas, piñones, almendras, entre otros. Tenancingo es una ciudad llena de historia, tradición y cultura, que ha dejado una huella imborrable en la historia de México, desde sus orígenes prehispánicos hasta su papel en la independencia y la revolución. Tenancingo ha sido un lugar de lucha y resistencia, pero también de celebración y alegría. Hoy en día la ciudad sigue siendo un destino imperdible para aquellos que desean conocer la rica herencia cultural de México y disfrutar de su encanto único. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar Tenancingo? La mejor época para visitarlo es durante sus festivales tradicionales, como la Feria de la Asunción en agosto y la Feria del Rebozo en noviembre. Estos eventos ofrecen una oportunidad única para experimentar la cultura y las tradiciones de la ciudad. Si preguntáramos cuál es el legado más importante de Tenancingo para México, la respuesta sería su rica cultura y tradiciones que han resistido el paso del tiempo y siguen siendo una parte integral de la identidad mexicana. Además, el arte del tejido de rebozos ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que destaca la importancia de esta tradición para la humanidad. Desgraciadamente, cuando no valoramos la riqueza multicultural que nos rodea, tendemos a realizar valoraciones subjetivas que guían nuestras acciones hacia conductas y resultados nocivos. Los seres humanos utilizamos el lenguaje para interaccionar en sociedad, influirnos mutuamente, comunicarnos y transmitir información o desinformación para el engaño. Muchos mensajes se refieren a valoraciones, pero la manifestación de las preferencias no es necesariamente sincera. Puede haber discrepancias entre lo que uno hipócritamente dice que quiere y lo que con sus acciones demuestra que realmente le importa. En el habla humana, distintos tipos de contenidos, hechos, valoraciones y reglas a menudo están mezclados o incluso confundidos y presentan sesgos sistemáticos. Se mencionan reglas, obligaciones, prohibiciones, como si fueran hechos inamovibles sin necesidad de justificación o explicación. Un ejemplo de esta falta de valoración a la riqueza cultural es el caso de Juan, el niño otomí que fue quemado por ser indígena. ¿Qué fue lo que pasó? A Juan Zamorano, un estudiante otomí de 14 años, sus compañeros le prendieron fuego a inicios de junio por ser indígena, y la brutal agresión le recordó a México la discriminación que viven los pueblos originarios del país día a día.
El incidente que atrapó la atención nacional ocurrió el 6 de junio en una escuela secundaria del central estado de Querétaro. Ese día, 2 compañeros de Juan colocaron alcohol en su asiento escolar. Cuando el chico sintió el pantalón mojado, se puso de pie y uno de ellos aprovechó para prenderle fuego, dejándole quemaduras de segundo y tercer grado. El ataque no fue fortuito. Juan ya sufría burlas y acoso por su origen desde semanas atrás, según los abogados de su familia, quienes presentaron denuncias contra los agresores y las autoridades de la escuela. El chico salió recién el lunes pasado del hospital. Tanto su papá como su mamá son otomís. La familia ha denunciado a la prensa que incluso la propia maestra del salón acosaba a Juan por su origen otomí, un pueblo originario del que se estima hay unas 350,000 personas en México. Piensa ella que no somos de su clase, no somos de su raza, denunció el padre de Juan, quien calificó también la agresión de intento de asesinato. Pero el caso de discriminación de Juan no es el único. Por ejemplo, en marzo de este año, una mujer otomí denunció que personal de un restaurante del popular barrio Roma en Ciudad de México, en donde comía, le impidió el acceso al sanitario al alegar que era solo para comensales. Muchas gracias, compañera Lucero. Ahora pasaremos a la anécdota de nuestra compañera Melody Meridiana y su entrevista con un estudiante de Malinalco. Excelente apertura a un enfoque más particular a nuestro entorno, colega. Ahora bien, asimismo, tengamos conciencia que, aunque pertenezcamos a un mismo país o inclusive a un mismo estado, no quiere decir que compartamos una misma cultura, y un ejemplo de ello es el contraste que ocurre entre Tenancingo y Malinalco. Pues a pesar de que algunas personas consideran a Tenancingo como ciudad, en Malinalco se concentra una mayor inversión y exportación de dinero per cápita. Tomemos en cuenta que en Malinalco se incorporó como pueblo mágico en 2010, además de contar con un monolito o zona arqueológica, como lo llaman algunos pobladores. También un centro ceremonial en el que se hacen representaciones y, para deleite de los viajeros, un gastrotour prehispánico. Con ello no solamente nos damos cuenta que se preserva la parte de la historia, sino que se le saca provecho de ahora en las nuevas generaciones. Por otra parte, si nos enfocamos en un aspecto cultural, podemos encontrar el nombramiento de Malinalco como municipio el 1 de enero, en donde se festeja con desfiles, charreadas y otros espectáculos. Y la fiesta del Santo Divino Salvador el 6 de agosto, en el cual se oficia una misa, hay danzas y bailes populares. Aún más, sin en cambio, a pesar de la gran atención que se centra en Malinalco, hay comunidades en las cuales pasan más desapercibidas, como lo es el caso de San Sebastián, que cuenta con solamente 1,076 habitantes y cuyo porcentaje de población procedente de alguna cultura indígena es solamente del 0.28%. No solamente eso, sino que solamente el 0.09% de esa población habla una lengua indígena. Lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿es para ellos importante conservar las tradiciones indígenas o de qué manera las promuevan entre ellas? Aquí nos encontramos que el papel académico es un punto fundamental, pues no solamente enseñan historia y diversidad cultural, también promueven una segunda lengua, que es de hecho el inglés, debido a que gracias a eso les permite relacionarse con el gran número de visitantes extranjeros que llegan a visitar este pueblo. Me gustaría que pudieran apreciar el contraste que existe cuando dos culturas se encuentran, y para ello nos dimos a la tarea de realizar una pequeña entrevista a una estudiante extranjera
que se topa con su nueva realidad al mudarse aquí a México. How old are you? Adriana Flevest. How old are you? I'm 12. How many people make up in your family? My mother, my little sister, and my father. How did the radical change in your personal, academic, and economic family context impact your arrival in Mexico? I don't know anyone here, and there are not many places to visit. You can mention some advantage or disadvantage of the teaching methods used. I have not been able to understand their method because they only grade notes. What are some cultural aspects that surprise when you arrive in Mexico? Here they make many celebrations to the saints and the Day of the Dead. You have had difficulties when trying to communicate with your colleagues? Yes, because they don't understand what I say and don't understand them. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por sintonizarnos en la sesión del día de hoy. Esperamos su presencia para la próxima edición y que tengan todos muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.